Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este su psicoespacio. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial que nos va a estar hablando acerca de la psicología clínica. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la maestra Tatiana López. Ella es egresada de la licenciatura en psicología por la Universidad Regional del Sureste. Es maestra en ciencias educativas por la Universidad Regional del Sureste. Maestra en Psicología Clínica, Legal y Forense por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha cursado además el Diplomado en Estrategias Aplicadas al Aprendizaje por la Universidad Regional del Sureste, Diplomado en Tanatología por el Centro de Estudios de Desarrollo Humano y Capacitación, Diplomado en Fundamentos Clínicos de la Terapia Cognitivo-Conductual por el Centro LIBER, Diplomado en Abuso Sexual Infantil, Diagnóstico y Estrategias de Intervención por la Academia Internacional de Psicólogos Legales e Investigadores Forenses, Diplomado en Neuropsicología de las Adicciones por la Academia Internacional de Psicólogos Legales e Investigadores Forenses, Diplomado y Certificación en Intervención en la Conducta Suicida por la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, Diplomado en Terapia Cognitivo-Conductual para los TEA por Renaissance, Diplomado en Psicoterapia del Trauma por el Centro de Terapia Familiar y de Pareja, Diplomado en Dialéctica Comportamental DBT por el Instituto de Salud Mental. Además de ello, cuenta con certificación en Psicología Clínica por la Federación Mexicana de Psicología, Certificación Internacional de Acompañamiento Psicológico de Niñas, Niños y Adolescentes para un proceso judicial terapéutico por la Academia Internacional de Psicólogos Legales e Investigadores Forenses. Es también miembro del Ilustre Colegio de Psicólogos Jurídicos de México y miembro de la Federación Mexicana de Psicología, además de impartir múltiples ponencias y cursos. Démosle la más cordial de las bienvenidas a la maestra Tatiana López. Mucho gusto, maestra, por tenerla acá con nosotros, platicando un poquito acerca de este tema de psicología clínica. Muchas gracias, Vianney, por haberme invitado a este espacio y poder compartir contigo y con tus compañeras pues lo poquito de que conozco acerca de esta área. Híjole, pues sí, creo que poquito no es como la palabra, yo creo que describiría, pero bueno, agradecemos que usted nos haya brindado el espacio y el tiempo para poder responder algunas preguntas y que también al público que nos está viendo a través de sus pantallas pueda aclarar algunas dudas, ¿no?, sobre este tema. Creo que muchas veces existe un estigma, ¿no?, sobre lo que es la psicología. Entonces, en esta ocasión tenemos la oportunidad para poder aclarar esas dudas. Voy a comenzar haciendo una pregunta que nos permita aclarar, ¿no? ¿Qué es y qué estudia la psicología clínica? Bueno, como comúnmente lo vemos en los libros, nos habla que la psicología clínica pues, va a ser una rama de la psicología. De hecho, forma parte de la psicología desde sus inicios en estos laboratorios experimentales con los cuales se inician. Hay como muchos representantes de los que fueron iniciando el tema de psicología clínica, más que nada por las necesidades que tenía el ser humano en lo común en sus diferentes etapas de desarrollo, que es, bueno, tiene que ver con esta parte de cuando alguien requiere un apoyo por alguna circunstancia que se sale de su control y se requiere como tal una evaluación, un diagnóstico, un tratamiento, un seguimiento, posiblemente hasta investigación dentro del área de la psicología clínica para poder aportarle al ser humano que esté viviendo alguna circunstancia, aportarle en su salud mental, que básicamente es como una de las piezas más importantes en las cuales la psicología clínica se va a estar desenvolviendo
revisando si hubiera alguna situación de trastornos mentales, los mínimos rasgos de personalidad, cuestiones que puedan afectar en su medio y pues obviamente también en todo el contexto que involucra a la sociedad. Muy bien. Con respecto a la información que usted nos brinda, ¿podría aclararnos un poquito acerca de si es lo mismo la psicología clínica que la psicoterapia o se trata de dos cuestiones diferentes? Fíjate que de ese lado hay como diferentes posturas, de diferentes postulados, libros. Te van a plantear de repente de como que son separadas, como que cada una tiene sus prioridades, pero desde lo que yo he aprendido es que la psicología clínica va a requerir de las diferentes psicoterapias. Cuando hablamos de psicología clínica es como ese inicio cuando llega un paciente, está pidiendo algún apoyo, incluso solamente consejería, puede ser que solamente esa parte estén solicitando, pero en base a esa evaluación que se va a realizar y ese diagnóstico que vamos a estar encontrando, se va a buscar un tratamiento. Y en ese tratamiento es donde vamos a ir definiendo cuál podría ser la psicoterapia que mejor convenga al consultante, ¿no? Dependiendo de cuáles son sus necesidades. ¿Por qué? Porque podemos estar hablando de alguna situación de duelo en la cual, bueno, qué tipo de enfoque puede ocupar mejor el consultante. Podemos estar hablando de alguna situación de un trastorno mental, podemos estar hablando de que vamos a requerir el apoyo de algún otro especialista. Por eso, como tal, la psicología clínica yo te la diría como aquella que va a ser la encargada de ir definiendo hacia qué psicoterapia se van a ir. Por eso van como muy de la mano. Y a veces lo podemos ver como lo mismo, pero van de la mano. Una tiene que jalar a la otra. Muy bien. Usted nos mencionaba, por ejemplo, que hay diferentes situaciones por las que acude un paciente, ¿no? Por ejemplo, nos mencionaba esta etapa de duelo, algún trastorno mental. ¿Cómo es que se realiza un diagnóstico clínico? Bueno, para empezar, tenemos que observar cuál es como la demanda del consultante, el motivo de consulta. Tenemos que estar haciéndole su historia clínica, revisando los factores de conciencia, memoria, pensamiento, para poder irnos orientando hacia cuál es ese diagnóstico. La entrevista por tal motivo va a ser como de lo más importante, ¿no? Hacer el examen mental para poder ir definiendo. Posteriormente nos vamos a ocupar de lo que son los manuales, los clásicos manuales, llámese CIE-11, DSM-5, para poder estar enfocándonos en cuál podría ser esa problemática o ese diagnóstico necesario, no obligatorio, para poder dar un tratamiento. Ok. Ahorita, bueno, escuchábamos que usted nos mencionaba también acerca de algunos manuales, ¿no? Que es el DSM-5, el CIE-11. ¿Hay algún otro instrumento que ustedes utilicen a la hora de hacer una intervención diagnóstica, un diagnóstico clínico? La entrevista. Esa es como la más importante, porque de ahí también nos podemos ocupar de los test psicométricos. O sea, la psicometría nos va a ayudar muchísimo para ir definiendo también todos esos criterios que se necesitan cubrir en lo que son el DSM-5 o el CIE-11, pero los test psicométricos también nos van a ayudar en el proceso de cuál va a ser el tratamiento que se requiere. Podemos también hablar de algunos otros instrumentos como son las escalas. Bien, esas también nos pueden aportar muchísimo y que dependerá del enfoque que se esté ocupando, cuáles son las que vamos a estar, las que se van a requerir. Por ejemplo, habrá enfoques en las que las proyectivas pues están como eliminadas debido al grado de subjetividad que tienen. Pero ahí ya va a depender del enfoque que se ocupe dentro de la psicología clínica o incluso el clínico que esté en este caso desenvolviéndose con un paciente, cuáles son las habilidades, cuáles son las herramientas de las cuales se ocupa
para esto. Pero en general vamos a estar ocupando de los manuales diagnósticos comunes, estos los que mencionábamos. Vamos a estar recurriendo también a lo que es la entrevista y el examen mental. Muy bien. ¿Qué problemáticas son aquellas que atiende la psicología clínica? Si pudiera ejemplificarnos para tener como un poquito más amplio, ¿no?, el panorama acerca de cuáles son estas problemáticas que se atienden con la psicología clínica. Bueno, con la psicología clínica vamos a estar hablando ya como tal de trastornos. Por ejemplo, los que corresponden al espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, cuestiones de trastornos inducidos por el consumo de sustancias, los trastornos de personalidad que van a incluir los 3 grupos, el ABC, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de tipo bipolar, los que corresponden también a los de origen en la infancia y la adolescencia, también por algunas situaciones traumáticas. Ahora sí que el nombre va a depender mucho también de cuál manual estemos ocupando, ¿no? Pero vamos a estar hablando de esquizofrenia, así en particular esquizofrenia, trastornos de personalidad tipo límite, histriónico, narcisista, por consumo de las diferentes sustancias que hay, cocaína, heroína, crack, últimamente el cristal, que nos pueden desembocar a cuadros psicóticos, situaciones traumantes en la vida de los seres humanos y unas que no son difíciles, que podrían ser situaciones de abuso sexual, en la cual también tenemos que incluir la parte jurídica, en la cual también nos tenemos que aliar con estos otros, con esta otra área que corresponde a la justicia, a los abogados, la ley, el derecho, ¿no? ¿Cuáles otras podrían ser los intentos de suicidio, que también se pueden dar en los diferentes trastornos? Y entre algunos. Sí, híjole, ¿no? Pues es una gama muy amplia, ¿no?, de las situaciones con las que los pacientes acuden, ¿no?, a solicitar el servicio de un profesional. Y es muy interesante esta parte que usted menciona, ¿no?, que muchas veces también se ve involucrada la parte legal. Esto pues también nos lleva a la curiosidad de saber si trabajan con algún otro especialista, con algún otro profesional. Sí, sí, es como, no forzosamente para todas las situaciones, porque incluso en cuestión de diagnosticar, cuando llega un paciente solicitando el apoyo o la intervención, no forzosamente siempre va a desembocar en un trastorno como tal, cabe aclarar, porque dependerá de cómo lo está viviendo el paciente en ese preciso momento. Puedo irme a cuestiones como, entre comillas, no lo quiero decir simples, pero que muchos otros podrían decir como es normal, pero para la persona no lo va a ser, como por ejemplo la separación, en cuestión de un noviazgo, ¿no? O la pérdida de una mascota. Algunos lo pueden considerar como, ay, es algo como muy pequeño, lo vivimos todos, pero para la persona en particular puede desembocar en situaciones bastante duras o despertar, ¿sí?, situaciones que se venían gestando tiempo atrás. Pero por eso se le requiere también a otros especialistas. Por ejemplo, en el caso de psiquiatría, necesitamos como tal el apoyo, o sea, la relación entre psiquiatría y psicología es como muy, muy cercana, debido a que muchas veces necesitamos canalizar, o incluso psiquiatría nos va a estar canalizando pacientes. También vamos a tener la relación con los nutriólogos. Nutrición también es otra de las áreas con las cuales vamos a estar trabajando. Neurología, por también las problemáticas que se pueden presentar. Incluyo situaciones difíciles como podrían ser choques automovilísticos, en los cuales la familia empieza a ver un comportamiento por parte de su familia fuera de lo común, posterior a un choque automovilístico, posterior incluso a diferentes evaluaciones, y muchas veces recurren primeramente al psicólogo para ver si no es una cuestión traumante.
pero dependiendo de cómo lo vamos evaluando, de esa evaluación que se va a estar realizando, posiblemente necesitemos de un neurólogo. ¿Bien? Pueden ser también endocrinólogos con los cuales estemos trabajando, médicos generales, por ejemplo, cuando el paciente ya empieza a somatizar, y los abogados cuando también ya hay situaciones de guardia y custodia, cuando ya hay una cuestión de violencia intrafamiliar. Los tanatólogos, muchos no lo consideran como especialistas. Yo te diría que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, hay situaciones de duelo que van a meritar el acompañamiento tanatológico. Y en este caso, no todos los psicólogos van a estar capacitados en el área de la tanatología. O incluso va a haber tanatólogos que como tal nos habrán enviado pacientes y vamos a continuar trabajando con ellos, con el tanatólogo, porque el tanatólogo tendrá que cubrir 3 áreas importantes dentro del desarrollo del proceso terapéutico de la persona que en este momento esté viviendo una situación de duelo, que generalmente es al inicio, la parte media del tratamiento de psicología y al cerrar el proceso terapéutico. Muy bien, entonces en este caso la psicología clínica va muy de la mano también con otros especialistas, ¿no? Sí. En este caso usted nos mencionaba acerca de la psiquiatría. ¿Cuál sería la diferencia entre la psicología clínica y la psiquiatría? Híjole, ahí de repente hay como un gran pleito que se debe desembocar, porque, bueno, una de las diferencias pues puede ser que los psicólogos salimos de una licenciatura en psicología como tal, los psiquiatras de origen son médicos generales y posteriormente se especializan en psiquiatría y en muchas áreas referentes a las cuestiones de salud mental. Por ejemplo, después la psiquiatría. También la otra diferencia es que como tal ellos van a recetar medicamentos farmacológicos, o sea, ellos van a estar trabajando con el medicamento, esa es una gran aportación, especialmente para casos de esquizofrenia y bipolaridad, es una de las máximas aportaciones, porque como tal el psicólogo, no me gusta decirlo, pero no podríamos trabajar con el paciente con esta afectación. Bien, debido a que no cubre las características necesarias para que se pueda trabajar en un tratamiento psicológico, no se podría con una persona psicótica o en un periodo maníaco, y por eso la importancia en este caso del psiquiatra. Entre otras también, por ejemplo, trastornos de personalidad, pues también es muy importante, pero esas dos son las que siempre he ubicado como que los necesitamos. Y voy a juntar incluso a las adicciones, que igual debido a los procesos químicos que se empiezan a desenvolver debido al consumo de sustancias, pues el psicólogo no puede trabajar, no puede hacer mucho si no se ocupa al psiquiatra en este caso. Claro, y que a veces es un tratamiento fisiológico también, ¿no? Quiero entender que es necesario también como la intervención de medicamentos. Así es. ¿O estoy en un error? No, así es. O sea, sí necesitamos del medicamento porque si la persona no logra restablecerse en cuestión de la realidad, no podemos intervenir, no cubrimos esta parte de orientación en tiempo, espacio, persona y circunstancia. No existen estas esferas cognitivas y en ese momento pues no se puede hacer como tal una intervención. Por ejemplo, con los pacientes en psicosis, no podríamos incluso definir cuál puede ser un buen tratamiento para este paciente, debido a que como tal no se encuentra en la realidad. Muy bien. ¿Cuáles son las labores que se realizan en su práctica clínica? Por ejemplo, podría ser que con estos pacientes se trabaje únicamente de manera individual, se puede trabajar a lo mejor de manera grupal. ¿Cómo es que se trabaja también con ellos, no? Bueno, en mi práctica clínica tengo la fortuna de poder pertenecer a una institución en la cual trabajamos generalmente este tipo de padecimientos en los cuales se requiere la intervención en este caso el internamiento,
por lo cual se requiere también el acompañar al paciente en este proceso de internamiento y vamos a estar en la terapia grupal también, trabajando con ellos, psicoeducando, pasando prácticamente todo el periodo de internamiento, tratando de generar actividades que sean benéficas para el paciente. Esas serían como parte de las actividades que me toca realizar y pues obviamente también lo que es la práctica privada, en la cual vamos a estar recibiendo tanto pacientes externos por diferentes circunstancias que incluso no tengan que ver precisamente con ya pedir un diagnóstico de un trastorno mental, pero también las canalizaciones que realice psiquiatría, psicología, psiquiatría, neurología o tanatología. Okay. Y estas actividades que se realizan son exclusivas de un campo tal vez hospitalario, se puede extender a lo mejor a alguna institución pública, puede llevarse a cabo en algún ambiente educativo. ¿En qué campo se efectúa esta práctica? La práctica grupal, Tanto individual como grupal. se puede llevar a todos estos campos que mencionas, solamente que habría que adaptarlos y dependiendo de cuáles son las necesidades o cuáles son las diferentes situaciones. Por ejemplo, si estamos hablando de pacientes psicóticos, forzosamente los tenemos que tener en un ambiente hospitalario. Si estamos hablando de personal, por ejemplo, educativo, que requiere reintegrar a un alumno que tuvo algún intento de suicidio, por ejemplo, ok, tenemos que adaptar esto para la institución en particular y que puedan saber intervenir o más que nada prevenir, ¿no? Y no solamente con el alumno que haya tenido el intento suicida, sino con toda la población en general, porque no es una cuestión de, bueno, vamos a estigmatizar o nada más darle esa atención a esa persona en particular que ya presentó el evento y que probablemente ya está en su tratamiento, ¿no? Sino más que nada para que todo el demás personal, por ejemplo, educativo, pueda empezar a sensibilizarse sobre estos temas. Por ejemplo, en el caso de los primarias, secundarias, bachilleratos, incluso universidades que puedan tener como esa capacidad de poder enfrentar este tipo de eventos en el terreno suicida. Puedo juntar también el terreno del consumo de sustancias, ¿sí? Esos serían otros lugares donde se puede estar como psicoeducando o brindándoles información, capacitándolos sobre cómo intervenir o cómo prevenir bajo con estas situaciones. En el campo laboral también podríamos intervenir. ¿Por qué? Porque puede haber situaciones demasiado estresantes que van a generar un daño a la persona como tal y puede ser que a la empresa también, debido a que ¿cómo se le llamaría? Su rendimiento baje, ¿no? Y por ende la empresa tenga pérdidas. Esa sería como la parte que no nos interesaría tanto en la parte clínica, pero en la parte social pues es importante y aparte para el paciente o para el consultante pues va a ser muy relevante no perder su trabajo por alguna cuestión emocional. Por eso lo importante a veces de unirnos con las empresas y el poder promover en este caso el que puedan manejar de maneras diferentes situaciones de depresión dentro de sus empleados, situaciones de ansiedad, que bueno, te digo, eso sería la parte ideal, pero pues no todos lo ven así. Cuando se realiza una intervención individual o intervención grupal, más o menos ¿qué tiempo dura una sesión? Individual podría ser entre 45 minutos, hora y media. Cuando es, por ejemplo, de pareja, podría ser un poco más. Lo máximo podrían ser 2 horas, en una cuestión de pareja. Depende también del enfoque que se esté manejando, depende de las habilidades del clínico, el cómo se va a estar trabajando, pero es un periodo, 45 minutos, hora y media. En el caso de los grupos podrían ser 2 horas en un grupo, grupos externos, muy parecido a los grupos de AA. Cuando es el internamiento clínico se podrían estar ocupando diferentes, más de 2 horas, podrían ser hasta 8 horas.
en otros lugares podrían ser hasta 10 horas, pero no solamente enfocándonos a una sola cosa, sino poniendo como diferentes actividades que conlleven diferentes beneficios para el consultante o para el interno, en el caso de que estuviera en una situación de internamiento psiquiátrico. Ok. Nos menciona acerca de diferentes enfoques. ¿Cuáles serían estos enfoques que se trabajan en psicoterapia? Podríamos hablar de, pues en este caso, la terapia cognitivo-conductual, así sería como de las más sustentadas con la evidencia. Actualmente las terapias contextuales también están como muy en auge, tienen mucha evidencia también, e incluso se van hacia ciertos padecimientos en particular. Podemos hablar de la terapia sistémica, de la terapia familiar, corresponde a la terapia familiar, la gestal, el conductismo como tal. Psicoanálisis no se le puede dejar como tal de lado. Muchas veces se le intenta dejar de lado debido a la cuestión científica más que nada. Pero, como les decía al inicio, pues puede haber pacientes que requieran ese tipo de enfoque. Y ahí es donde se va a realizar como tal la intervención. Porque recordemos que habemos muchísimos seres humanos que vamos a tener diferentes necesidades. Y puede haber situaciones en las cuales la necesidad en particular sea un proceso psicoanalítico. Muy bien, entonces digamos que la psicoterapia también va acorde, ¿no?, a cómo el paciente se sienta a lo mejor en confianza, seguro, ¿no? Y la forma en cómo se está trabajando con el enfoque, ¿no?, que nos mencionaba que pues sí son varios, como ya escuchábamos, ¿no? El humanista, estaba yo olvidando al humanista, no puedo llegar. Muy bien, y bueno, nos gustaría también si podría compartirnos alguna experiencia, ¿no?, que haya impactado en su trayectoria laboral. Hace un momentito me recordaba esta pregunta y pensé en muchísimas experiencias que me motivan más que nada pues a seguir capacitándome. Son desde experiencias muy buenas hasta experiencias no tan buenas, experiencias que de repente dicen, es que me falta muchísimo todavía por seguir aprendiendo. Pero una de las buenas es, en este caso, una jovencita que recuerdo que tendría empezaba la adolescencia. Ella tenía en este caso un trastorno alimenticio, también con un diagnóstico de TLP. El deterioro con el cual la conocí, que fue prácticamente al inicio de cuando yo inicié en esta labor, el deterioro era muy significativo. O sea, muchas veces no se necesitaba que nos dieran el diagnóstico de inmediato, te percatabas cuál era el diagnóstico. O sea, no había necesidad, se escucha muy feo, pero no había necesidad de una evaluación debido al deterioro que se le observaba a la paciente. Se realizó el trabajo correspondiente y pues bueno, avanzó, pasó como diferentes filtros, terminó solamente con consulta psiquiátrica, ya cerró su proceso psiquiátrico, ya fueron mejorando en cuestión física, ya todo lo correspondiente pues ya estaba mucho mejor. Pero bueno, pasaron los años, no sé, como unos 5 o 6 años, y por X circunstancia me la vuelvo a encontrar. Mi compañerita en aquel tiempo de consultorios me dice, oye, fíjate que esta paciente me dice que te conoce y por tanto quiere pasar contigo. Y le digo, ok, no tengo ningún problema. Ella entra, le pido su nombre, le digo que me dicen que me conoce, te voy a agendar tu cita. Sí, me dio su nombre, yo ahí sí erré porque yo no recordé, con el nombre completo no la pude recordar. Posteriormente ya me dice quién era, me explica más, y verla como toda una joven emprendedora, una joven
físicamente se veía muy diferente, se veía muy estable, avanzando en proyectos. Fue como una de esas partes muy significativas en las cuales uno se queda como, bueno, pudimos aportar ese granito de arena en lo mucho que se hizo, porque no puedo decir que solamente fue psicología, no. O sea, estuvo psiquiatría, estuvo la familia, estuvo la escuela, o sea, como que hubo muchos factores que intervinieron para que esta joven, bueno, en ese momento cuando la volví a reencontrar, estuviera ya en otra cosa, con otros proyectos, ¿bien? Y muy enfocada en lo que quería. Híjole, no, pues qué satisfactorio también escuchar estos relatos, ¿no? De dar la diferencia, ¿no? Entre un inicio y un después. También he escuchado esta parte de seguir formando, ¿no? O sea, seguir aprendiendo, quiero aprender más. Muchas veces tenemos la idea de que salimos de la universidad y ya la hicimos, ¿no? Pero pues de repente escuchar esta parte también de seguir en una continua formación es también muy enriquecedora, ¿no? De saber que no es nada más tengo ya mi cédula profesional, sino necesito seguirme capacitando continuamente. Y otra de las cosas también que me llamaba mucho la atención es esta parte del apoyo familiar, ¿no? Que también es un apoyo muy, muy significativo, muy importante a la hora de trabajar con esta paciente, ¿no? Por ejemplo, con esta anécdota que usted nos compartió. Entonces también de repente ir ampliando, ¿no? Como estos tipos de comentarios acerca de lo que es la psicología, lo que es la psicología clínica, también es muy enriquecedora para todos nosotros. Bueno, maestra, pues agradecemos mucho el que usted nos haya brindado el espacio, que nos haya brindado el tiempo también, ¿no? Que nos haya hecho un espacio ahí en su agenda para poder atendernos y para poder llevar esta información a las personas que desde su casa pues nos están viendo y nos están escuchando, ¿no? De repente a lo mejor existe como mucho estigma por parte de la psicología. Entonces aquí pues ya se tocaron varios temas, se hablaron, ¿no? de diferentes cuestiones que involucran a la psicología clínica. Y pues bueno, agradecemos mucho la disponibilidad que tuvo hacia nosotros, ¿no? Para compartirnos estas experiencias, estas anécdotas, estos conocimientos. Y también nos gustaría que usted pudiera también proporcionar sus datos, sus redes sociales, para las personas que estén interesadas en los servicios también puedan contactar. No, te agradezco mucho la oportunidad. En este caso, bueno, tengo una página de Facebook, es isic.tatiana.rojas-martínez. Igual tenemos otra página, en este caso de esta institución, que se llama Clínica Psiquiátrica y de Salud Mental Eros. ¿Sí? En ambas pues nos pueden contactar por cualquier situación que requieran. Bueno, no sé si tengas alguna otra duda. Y bueno, ya para finalizar, también nos gustaría que usted pudiera comentarnos, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tiene acerca de la psicología clínica? Híjole, en mi opinión, es como la que me brinda la oportunidad de poder ir aprendiendo cada vez más de lo que es el ser humano, ir aportándole también más al ser humano. No puedo decir que también para mi persona, ¿por qué? Porque en este caso, pues es algo muy importante para nosotros los psicólogos el estarnos intentando nutrir de esta parte de la psicología en cuestión nuestro propio proceso, ¿bien? Y por tanto la opinión que tengo sobre la psicología clínica, te voy a ser muy sincera, es mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero vale muchísimo la pena. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, en nuestra pantalla también van a aparecer los datos de la maestra Tatiana Rojas Martínez para que las personas que estén interesadas puedan contactarse con ella. Y agradecemos mucho la atención brindada, la disponibilidad. Muchas gracias, maestra.
Les agradezco a todos. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you.